Ya, chicos, muy buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a la clase de ciencias naturales. Esperando que todos se encuentren bien, vamos a continuar con la clase. Recuerden que nosotros nos encontramos en el impacto ambiental de las poblaciones humanas. Nosotros estuvimos viendo acerca del cambio climático, las consecuencias de este, la contaminación con respecto al aire, la disminución de la capa de ozono, lo que vimos la lluvia ácida, la pérdida de la biodiversidad, el tráfico ilegal, desechos de sustancias radiactivas. Y bueno, hoy nos toca hablar de un tema bastante interesante, que muchas personas, en este caso del campo, llegan a cometer ciertos errores con respecto a la agricultura. Ya, a ver, entonces, bueno, vamos a hablar acerca de los monocultivos. ¿Qué quiere decir un monocultivo? Analicemos la palabra. Mono quiere decir uno y cultivo, ya sabemos lo que se va a cosechar y cultivar, ¿verdad? Entonces quiere decir que solo va a haber un tipo de cultivo en esa zona. Y bueno, ustedes siempre han escuchado la frase que todo en exceso es malo. Y aquí se remonta esta frase. De aquí nosotros tenemos varios ejemplos. Mire, si bien es cierto, hay tierras o tipos de suelos, mejor dicho, tipos de suelos que son más aptos para diferentes productos que otros, más rendidores, como le suelen decir, pero esto trae un problema. Imaginemos que el señor, a ver, vamos a buscar un nombre aquí, que la señorita Pinargote, la señorita Pinargote tiene tantas cantidades, tantos metros de tierra, ¿verdad? Ella está en el campo, está en Daule, Santa Lucía, por allá. Y viene y ella solo cosecha arroz, pasa cosechando y cosechando arroz. Ustedes los que han ido al campo han visto que algunas veces, no sé si ustedes se han percatado, que comienzan a quemar la tierra, comienzan a que hay, que está todo negro, quemado, ¿verdad? Esto ocurre cuando ya el suelo no tiene tantos nutrientes, por lo tanto lo queman para que ellos dicen, para que vuelva a salir otro suelo nuevo, otro tipo de tierra, y esta siga siendo productiva. Ya, pero ¿por qué ocurre eso? Entonces, imaginemos que antes de llegar a la quema, esta persona hizo grandes cantidades de arroz, entonces cosechó, qué sé yo, digamos, un ejemplo, 10 años cosechando arroz en esa misma tierra. Obviamente al cosechar lo mismo y lo mismo, el suelo va perdiendo características, va perdiendo nutrientes debido a que el arroz le va a consumir los mismos nutrientes durante los 10 años que se los va a estar cosechando. Entonces, ¿qué ocurre después? Ya cuando se comienza a quemar, ya el suelo no le va a rendir los 10 años, le va a rendir la mitad, menos de la mitad, va a continuar quemando, poniendo abono, todo eso, hasta llegar a un punto en el que ya la tierra no va a producir. Y ahí es cuando ya el suelo queda desierto, ya no tiene ningún nutriente, el cual va a alimentar a la semilla y va a generar este arroz. Así como ocurre con el arroz, ocurre con el banano, ocurre con el cacao y con los diferentes productos. Esto es cuando solo se realiza un cultivo, es decir, un monocultivo. Ya, lo primordial y lo que se debería hacer es hacer cultivos rotativos. Es decir, yo tengo una parcela, ¿verdad? Tengo una parcela y esa parcela no la voy a dedicar netamente a arroz, sino que la divido en dos, digamos, divido en dos o en tres. Y en esta acá planto arroz, acá planto tomate, acá planto cacao. Entonces, cada cierto tiempo, cada ciertos años, yo voy rotando. Es decir, ya tú me serviste para arroz, acá vamos a cultivar tomate. Acá en el del tomate vamos a cultivar el arroz. Acá en el del arroz vamos a cultivar cebolla, ¿verdad? Y así la tierra no va gastando los mismos nutrientes cosecha tras cosecha, porque cada una de estas cosechas va consumiendo los nutrientes y por muchos abonos que se les pongan, va a llegar un punto en el cual ya no van a ser muy efectivos como tal. En este caso, bueno, entrando a lo técnico,
Tenemos que el monocultivo es una de las técnicas básicas dentro de la agricultura, pero se nos viene la pregunta, ¿cuáles son los riesgos de monocultivo y cómo afecta el monocultivo al suelo? Si bien el monocultivo permite obtener mayores beneficios y minimizar la cantidad de herramientas y maquinarias necesarias, pero a cambio lleva asociados ciertos problemas específicos, como lo es el empobrecimiento del suelo, ya que abusa de los mismos nutrientes y una mayor exposición a plagas y enfermedades que son más difíciles de combatir debido a la falta de diversidad biológica. Un monocultivo es una forma de agricultura que se basa en la siembra de un solo tipo de cultivo en el campo. En cambio, un sistema policultivo implica que en un campo se siembran dos o más cultivos en la misma cantidad de tiempo. Cabe señalar que el concepto de monocultivo también se le aplica a los animales de granjas, que consiste en criar una sola especie de animal en la explotación, como las vacas lecheras, las ovejas, cerdos y los pollos. Bueno, cuando se habla de monocultivo, es importante señalar que aunque cada año se planta un cultivo diferente en una parcela determinada, el concepto de un único cultivo en el campo a la vez sigue dominando lo que es el monocultivo. Bueno, como vimos, las ventajas es que da un mayor beneficio, porque obviamente plantar arroz 10 años en un mismo lugar va a ser mucho más sencillo que estarlo rotando con cebolla, que estarlo rotando con tomate, que estarlo rotando con guineo, con verde, porque esto lleva cierto tiempo, especialmente estos últimos que tienen que crecer los árboles. Bueno, de las ventajas, perdón, tenemos que es la mayor productividad y también una mayor eficiencia como tal. El monocultivo maximiza el uso del suelo y de las condiciones climáticas locales. En la mayoría de los casos tenemos que los agricultores seleccionan el cultivo que mejor se desarrolla en el entorno local. Los efectos positivos del monocultivo se observan a menudo en cultivos como el arroz, que en este se cultiva en condiciones similares a las de los humedales, y también del trigo, que se cultiva en zonas llanas con mucha luz solar. Las plantas que pueden resistir o prosperar en condiciones climáticas concretas, por ejemplo, en sequías, en zonas con fuertes vientos o con temperatura media más fría de lo normal, se convierten en el punto central del sistema del monocultivo agrícola. Un agricultor tradicional normalmente se preocupa por la variedad de cultivos y pone en práctica un complejo calendario de siembra, de mantenimiento y de cosecha para maximizar la producción de los distintos tipos de cultivos plantados. A pesar de que este mayor esfuerzo, la productividad y la eficiencia del monocultivo suelen ser mayores. Bueno, aquí también vienen diferentes puntos que hay que tomar en cuenta, debido a que, si bien es cierto, trabajar con monocultivos nos va a dar mayor dinero, nos va a tener mayor beneficio y no vamos a tener que emplear mucho esfuerzo, debido a que preparamos esta parcela para arroz, preparamos esta parcela para maíz, preparamos esta parcela para papa, tomate, manzana, sandía, lo que nosotros querramos cosechar, ¿verdad? Entonces, ya que están las bases, ya solo cosechar, 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 cultivar, cosechar, cultivar, cosechar, vender, y todos son beneficios. Pero a la larga nos vamos a dar cuenta, bueno, lastimosamente se están dando cuenta, que la tierra va a comenzar a dejar de producir debido a que son grandes cantidades que se utilizan las grandes empresas, los grandes agricultores, y estas van perdiendo la fertilidad. Y bueno, para recuperar el suelo se puede regenerar, claro que se puede regenerar, pero para que se regenere un suelo, para que pueda recuperar todas sus características microbiológicas, todo esto, tienen que pasar, ¿cuántos años? Más o menos, tienen que pasar unos 1000 años aproximadamente. Entonces, nosotros no vamos a estar para cuando ese suelo vuelva a ser productivo. Y bueno, este es uno de las grandes desventajas, que si bien es cierto, nos va a dar más beneficios, pero a la larga se van a ver los prejuicios que van a tener.
estos monocultivos como tales. Y bueno, entonces este es el tema que vamos a tratar, bueno, de los temas que vamos a tratar el día de hoy, el monocultivo. También que favorece al uso de nuevas tecnologías. Cuando se cultiva, valga la redundancia, cultivos, bajo la técnica de monocultivos, los agricultores suelen disponer de más tiempo y recursos financieros para usar nuevas tecnologías que les ayudan a maximizar su rendimiento agrícola. Entre las soluciones técnicas más novedosas se encuentran los drones, los sensores terrestres y los datos obtenidos por satélite. Una de las tecnologías como tal más innovadoras y completas en esta materia son las herramientas satelitales que se utilizan para en este caso, la monitorización compleja del campo y la gestión de todas las etapas de siembra y cultivo en él. También tenemos que parte de las ventajas son la producción especializada. Cuando hablamos de producción especializada, tenemos que la planificación de monocultivo industrializado permite a los agricultores especializarse en un cultivo y enfrentarse siempre a las mismas cuestiones y problemas que pueden surgir en el proceso de este. La ventaja de especializarse es que aumenta el beneficio y reduce los costos, ya que no se requiere maquinaria ni otros productos adicionales, salvo los necesarios para trabajar con este específico cultivo. Además, que se cultiva en un solo cultivo en el campo, es más fácil monitorizar por satélite su salud y desarrollo. Bueno, también hablamos de de la maximización del rendimiento. Se considera que algunos tipos de cultivos, como los cereales, tienen mejor rendimiento cuando se siembran y cultivan como monocultivos, es decir, sin otros cultivos adyacentes. Sin embargo, esta maximización del rendimiento con la siembra de monocultivo solo puede lograrse con la condición de que se produzca una rotación anual de al menos dos cultivos diferentes en la tierra del cultivo en cuestión. La mayor facilidad con respecto a la gestión es otra de las ventajas. Es más fácil, el monocultivo es más fácil que el policultivo. Esta relativa sencillez del monocultivo se explica con que el cultivo de una sola clase de plantas exige menos esfuerzo, conocimientos y recursos que el cultivo de varias clases de plantas. Por ejemplo, el monocultivo requiere menos maquinarias para la preparación del suelo o la cosecha, mientras que el cultivo de varios tipos de plantas a la vez requiere diferentes tipos de maquinaria. Lo mismo ocurre con el riego y con el control de plagas. Y obviamente, conjugando todos estos beneficios, estas ventajas, perdón, tenemos que nos va a dar mayores beneficios. Es decir, en lo económico, con la agricultura del monocultivo, los agricultores pueden obtener mayores beneficios. Por ejemplo, cultivar un único tipo de cultivo que se adapte a las condiciones climáticas específicas de la zona permite al agricultor tener un mejor rendimiento y por tanto tener mayores ingresos. Ahora, bueno, vamos a ver el otro lado, que serían las desventajas del monocultivo como tal. Con respecto a la gestión de plagas, que es la primera desventaja. Los agricultores que practican este tipo de cultivos tienen más dificultades para luchar contra las plagas en sus campos. Las plagas son más prolíficas en las tierras de labranza que tienen un solo tipo de cultivo año tras año. De hecho, no es extrañar, ya que los parásitos tienen su alimento favorito disponible en el mismo lugar durante un periodo largo de tiempo, por lo que se reproducen con mayor eficacia. Además, en el contexto de lo que es la protección contra las plagas, el monocultivo carece de un aspecto importante del que puede presumir el policultivo, el cual es la diversidad genética de las plantas. El policultivo, por ejemplo, puede proporcionar algunos tipos de plantas que repelen las plagas y sirven como barreras naturales en las tierras de estos tipos de cultivos en cuestión. Otra desventaja es que va a tener un mayor uso de pesticidas. El monocultivo tiene más probabilidades de verse afectado por plagas o por malezas, ya que estas amenazas pueden desplazarse más rápidamente por las zonas debido a su reducción de biodiversidad.
Por ello, los agricultores aplican mayores cantidades de pesticidas y herbicidas para proteger el cultivo. Estos productos químicos se filtran en el suelo contaminado, tanto la tierra como las aguas subterráneas. Además, las explotaciones de monocultivos tienden a intensificar aún más el uso de los pesticidas, ya que en algunos tipos de plagas sobreviven al uso de productos químicos, desarrollando resistencia a ellos y acaban transmitiendo esta inmunidad recién adquirida a su descendencia, que crecerá aún más en la parcela en cuestión, ya que su principal fuente de alimento sigue permaneciendo en un único lugar. Aquí vemos que las plagas, en la primera vez, los vamos a tener de una forma, se los va a poder eliminar de forma rápida, pero poco a poco estos van cogiendo características del suelo, viendo que son los mismos y se van adaptando a ellos. Una vez adaptados, ya van a ser mucho más difícil, en este caso va a ser mucho más difícil que estos lleguen a quedar eliminados de manera rápida, debido a que ya se han adaptado a gran parte de ellos. Bueno, ¿qué también tenemos con respecto al de los pesticidas? Tenemos la degradación del suelo y la pérdida de la fertilidad, que es una de las desventajas que yo considero que son de las más importantes, debido a que este monocultivo altera el equilibrio natural de los suelos. Demasiadas, en este caso, unidades de la misma planta en una misma zona del campo agotarán aquellos nutrientes que necesite, lo que hace que disminuya la variedad de bacterias y también de microorganismos necesarios para mantener la fertilidad del mismo, es decir, del suelo. Y de ahí podemos hablar del agotamiento del suelo por monocultivo. La producción de una sola especie vegetal tiene un efecto negativo en la estructura del suelo subyacente, pues significa que solo habrá un tipo de raíz disponible para atrapar la humedad y evitar erosión del suelo, trabajo que normalmente requiere múltiples tipos de raíces. Bueno, también otra desventaja es que van a utilizar más fertilizantes. El uso intensivo de estos fertilizantes en los campos del monocultivo está estrechamente relacionado con el punto anterior, con la pérdida de la fertilidad. Como el cultivo de un solo tipo de planta en un mismo terreno agota el suelo al privarlo de biodiversidad, los agricultores tienden a aumentar artificialmente esta fertilidad del campo mediante la aplicación de fertilizantes químicos. El uso de estos nutrientes artificiales tiene un impacto negativo en la composición natural del suelo y en el ecosistema en general. Además, hay que tener en cuenta que cuanto más tiempo una explotación de monocultivo, con uno solo de estos, más fertilizantes y químicos tienen que utilizar, ya que cada año las tierras se desgastan y se agotan más y más. Y bueno, también hablando del agua, hay un mayor uso del agua. Si hay un solo tipo de cultivo en un terreno, los sistemas radiculares de esta especie no son suficientes para mantener la estructura del suelo alrededor de las plantas, lo que puede provocar erosión y la pérdida de la captación del agua. Por este motivo, el suelo que rodea al monocultivo suele carecer de una capa importante de lo que es la tierra, en este caso la tierra vegetal, lo que provoca el desequilibrio y la retención del agua, que son en estas tierras de cultivo. Para combatir esta pérdida de agua, los agricultores tienden a lo que es la utilización de mayores cantidades de este importante recurso. Y esta mayor necesidad de agua hace que las fuentes locales, como lagos, ríos y embalses, sufran en exceso para satisfacer la demanda y con consecuencias negativas. Tenemos la disminución de la biodiversidad. El aspecto clave en la naturaleza es su diversidad biológica, y el sector agrícola no es la excepción. Cuanta más variedad de especies biológicas hay en una zona determinada, más fuerte y rico será el ecosistema. Uno de los principales problemas del monocultivo es la eliminación de la diversidad biológica, tomando en cuenta que una variedad suficiente de plantas, animales e insectos en un entorno determinado ayuda a lo que es el control y también la proliferación excesiva de plagas, de enfermedades de las plantas
y de otras manifestaciones negativas causadas por la alteración del equilibrio natural de los suelos en las tierras de monocultivo. Tenemos también el impacto en lo que son los polinizadores. El monocultivo también tiene un efecto negativo en agentes importantes del ciclo natural, como son las abejas y otros polinizadores. Bueno, también el monocultivo tenemos a la urbanización. En este caso, la expansión de las grandes ciudades ha traído como consecuencia que muchas sean intervenidas y urbanizadas y que gran parte de los bosques sean fragmentados para la construcción de vías y de zonas de humedales sean rellenadas para construir sobre ellas o para ser tomadas como espacio de descarga de residuos. Este último es uno de los grandes problemas de los humedales, que está causado la extinción de diferentes especies y la pérdida del hábitat de plantas y animales. El daño se extendió solo a las zonas aledañas, sino también a la región, debido a que los humedales son sumideros naturales que garantizan la oferta de agua y la purificación del aire, entre otros servicios ambientales que prestan lo que son estos ecosistemas. Tenemos un caso muy importante, el cual es la deforestación. Bueno, todos sabemos que la deforestación de los bosques y las selvas es uno de los daños más grandes que causa a la naturaleza. La razón más importante para esto son las miles de hectáreas que van pelando para la agricultura y ganadería. Otro factor de la tala indiscriminada es la industria de madera y la extracción de la pulpa para papel por razones comerciales. Los leñadores talan árboles para comercializar la leña. Los incendios forestales y crecimiento urbano son otros factores para arrasar con grandes espacios de los bosques. La función de los árboles en el ambiente es mantener el ciclo hidrológico, ya que absorbe el agua del suelo, transpiran y la evaporación del agua forma nubes que terminan en precipitaciones. Los bosques, a su vez, mantienen la humedad, por lo que si han sido talados, convierten a la región en áreas secas y millones de especies quedan sin su hábitat. Vemos también que la disminución de los bosques impacta directamente en el cambio climático debido a que los árboles disminuyen lo que es el dióxido de carbono de la atmósfera. Cuando se produce un aumento de los gases de invernadero, los rayos solares caen directamente en la corteza terrestre y generan un aumento de la temperatura global. Los gases como tales del efecto invernadero actúan como un filtro en la atmósfera que deja entrar la energía solar, pero luego no la deja salir porque absorbe y retiene calor. En el que se ha transformado este fenómeno se conoce como efecto invernadero. Tenemos que el dióxido de carbono, o el CO2, junto con otros gases, como lo es el N2O, el óxido nitroso, o el metano, que es el CH4, son gases invernaderos liberados principalmente por lo que son las actividades agrícolas, los depósitos de basura, los procesos de tratamiento de aguas residuales, la explotación del carbón y el uso de combustibles fósiles y también lo que conocemos nosotros como la deforestación. El problema como tal de la deforestación se puede revertir al suspender la tala indiscriminada de árboles y promover la reforestación, que es necesaria la gestión de recursos para incentivar la reforestación para lograr un equilibrio entre la tala y la siembra, el objetivo que aún está muy lejos de ser alcanzado. La minería es otro de los problemas que tenemos a nivel medioambiental. Ustedes saben que actualmente todo eh, lo que son los automóviles, necesitan más que todo del petróleo, porque con ello es el desarrollo de las ciudades, de las maquinarias y todo eso, los barcos, los aviones. Pero este petróleo, bueno, más que todo la minería, es una práctica la cual suele llegar a contaminar en el planeta. Debido a como no hay mucho control, esto puede llegar a contaminar lagos, como es el caso de Chevron, que estuvo contaminando los ríos en la Amazonía. Y bueno, es muy difícil llegar a tratar o remediar lo que son lugares que se encuentran dañados por este tipo de hidrocarburos. Es bastante complicado y no siempre se llega a un 100% de remediación, siempre hay dificultades debido a que, como les menciono, es bastante complicado
tener una efectividad del 100%, tomando en cuenta que el procesamiento de minerales produce gran cantidad de residuos y productos que se filtran a través del suelo y causan contaminación del agua. La minería rompe y comprime las rocas y genera ácidos que contaminan los cuerpos de agua subterráneos por cientos de años. También en el agua se depositan metales pesados, donde los habitantes de las zonas aledañas que consumen esta agua ven afectada su salud y la de los animales como tal. Estos residuos tóxicos se quedan en el suelo y se acumulan en los cultivos y los contaminantes y también los dejan inservibles como tal. Bueno, ¿cómo es el desarrollo sostenible? En Ecuador, como otros países latinoamericanos, es un país en vías de desarrollo, pero este concepto a veces no es muy claro del todo. Cuando se habla de países o naciones en vías de desarrollo, o solo se hace referencia al desarrollo económico, es decir, a la capacidad de un país o región para crear riquezas y con ello mantener y garantizar el bienestar económico y social de sus habitantes. El grado de desarrollo de un país se mide teniendo en cuenta los índices como el Producto Interno Bruto, el PIB, la esperanza de vida, las tasas de alfabetización y el estándar de la vida como tal. La ONU, la cual es la Organización de las Naciones Unidas, ha desarrollado como tal un indicador que permite medir estas tasas y determinar el nivel de desarrollo humano en los países y en las regiones. Para que un país tenga un desarrollo económico fuerte, es necesario que cuente con una infraestructura adecuada para la producción, buenas relaciones internacionales, disponibilidad de recursos naturales, innovaciones tecnológicas y una fuerza de trabajo que sostenga la economía. Es sumamente importante que el país cuente con recursos naturales bien administrados y se les destiene en este caso lo que es un porcentaje del presupuesto en la investigación y del desarrollo tecnológico. Muchos países, como tal, en vías de desarrollo, cuentan con recursos biológicos que en gran medida pueden convertirse en una fuente de bienes y servicios que permitan mejorar los ingresos y la calidad de vida. Pero la explotación como tal es responsable del ambiente, que implica una formación ambiental sólida en las comunidades y un conocimiento extenso de la diversidad biológica presente en su manejo, su uso y su conservación. Si bien nosotros tenemos que el uso de los recursos naturales es esencial en el desarrollo de una región o de un país, la forma en la que se llevan a cabo los procesos es fundamental para el bienestar de los ecosistemas y también para el bienestar de sus habitantes. La expansión de la frontera agrícola conllevó un deterioro ambiental en el que las zonas que no se utilizaban con fines agrícolas poco a poco fueron transformadas en zonas de cultivo, que representó pérdida como tal de la biodiversidad y de los recursos. Tomando en cuenta que la mayoría de países en vías de desarrollo tienen prácticas ambientales poco sostenibles y son grandes productores de dióxido de carbono y otros materiales altamente contaminantes. El desarrollo sostenible es una mirada integradora que reconoce a los seres humanos y que necesita explotar los recursos naturales, pero que debe hacerse de forma sostenible, es decir, causando el menor impacto posible para que garantice que las generaciones venideras puedan disfrutar de un ambiente sano, con bienes y servicios disponibles para las futuras generaciones como tal. Ya, tenemos el caso también, bueno, el último tema que vamos a tratar, que es acerca de los fluidos. Bueno, estos fluidos son los gases y los líquidos son fluidos. Para entender la forma práctica de este concepto, nosotros podemos ubicar dos placas paralelas y separar una capa muy delgada de agua y aplicar una fuerza tangente sobre la placa superior, llamada fuerza cortante. Nos daremos cuenta que la placa superior desplaza gracias a que el agua fluye entre las placas y que toda sustancia que fluye, cuando se aplica una fuerza cortante, se denomina fluido y se caracteriza por tener diferentes propiedades, entre ellas son viscosidad, la comprensibilidad, tensión superficial, capilaridad y memoria de lo que es forma. Con respecto a la viscosidad, es la resistencia a fluir. Se denomina fluido ideal aquel que no tiene viscosidad.
El aceite de la cocina, la brea, la miel son fluidos viscosos, a diferencia del agua, el vinagre y la leche. En el caso de los líquidos, de la viscosidad puede disminuirse al aumentar su temperatura. Las moléculas se encuentran unidas por fuerzas de cohesión y se encuentran sobre todo en el estado líquido en una mayor fuerza que en el estado gaseoso, pero que al aumentar la temperatura aumenta la energía cinética de las moléculas y disminuye la atracción entre las partículas y su viscosidad. En el caso del gas, al aumentar la energía cinética de las moléculas, cuando se sube la temperatura, de estas se intercambian entre sí y aumentan la atracción entre ellas porque la viscosidad es mucho mayor. También nosotros tenemos que la viscosidad se puede entender como la resistencia de un fluido a ser cortado al ejercer una fuerza sobre él. Cuando el fluido se desplaza por una superficie, este ejerce la fuerza sobre el cuerpo en la dirección del flujo conocida como fuerza de arrastre. Bueno chicos, vamos a quedar hasta aquí. Nos vemos dentro de 20 minutitos para ya la última hora. Vamos a realizar una actividad de estudios sociales, ni la voy a mencionar, pero bueno, es dentro de la siguiente hora. A ver, déjenme ver, segundo, aquí está. Listo chicos, nos vemos dentro de 20 minutitos.